Bueno, estos son mis comentarios de lo que hemos visto del judaísmo. Voy a ser breve porque ya es la segunda vez que lo grabo porque me está extendiendo demasiado. Y bueno, yo estoy comentando el 9 que es la conferencia del doctor Feinstein que nos ponía el profesor. Y la cosa es que si veíamos esta solo podíamos podemos solamente más bien comentar dos aspectos de la conferencia y ya después contestar nuestra valoración. Y esto es lo que yo escogí, ¿no? Entonces, el primero de los dos aspectos de la conferencia del doctor Daniel Feinstein, que por cierto recomiendo bastante si les interesa la filosofía pues ligada al judaísmo, está muy interesante. Pero bueno, el primero de los puntos que rescato, que me gustaría comentar, es la importancia de traer a colación en el quehacer filosófico, sobre todo si uno como judío asume esta identidad judía en su quehacer filosófico, pero el punto es traer a colación las fuentes clásicas, ¿no? Aquí la conferencia se trata de Martin Buber y de Joseph Abraham Escher, que yo no los conocía casi nada, pero que ellos sí traen en su obra mucha importancia, bueno, le dan mucha importancia, por así decirlo, no sé, a los profetas. Esto es un tema que se habla mucho en la conferencia, ¿no? Los Nevi'im llamados. Pero sí, yo por ejemplo no he leído a los profetas y pone el ejemplo, no sé, de Hannah Arendt o Levinas, que son filósofos o filósofos judíos o judías que sí tienen digamos, o sea, son judíos pero no asumen esta identidad en el sentido en que en su quehacer filosófico no traen a colación estas fuentes judías clásicas. Y creo que sí puede ser muy enriquecedor, sobre todo, insisto, si uno se asume como judío en su identidad, puede ser muy enriquecedor justamente pues traer a hablar de esto, ¿no? Tener dialéctica con las fuentes clásicas, con la Torah y pues demás, que yo es algo que desconozco, pero insisto, esta conferencia me da ganas o me ha inspirado un poco y me ha dado ganas de que pues darme una sumergida, aunque sea un poco superficial, en los textos clásicos, particularmente en los profetas. Y bueno, lo más importante yo creo de esta conferencia que me gustaría rescatar es la importancia de la dimensión, digamos, transpersonal del ser, por así decirlo, que uno nunca es como tal solo, sino que siempre existe con el otro. Y aquí tanto Escher como Buber dirían que ese encuentro con el otro es la verdadera, bueno, no quiero decir la verdadera forma, pero es un encuentro con Dios. Entonces, si uno está muy metido en el individualismo y no sé, este era mi caso. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la filosofía oriental. Y la filosofía oriental, como hemos visto, el budismo tiene este carácter individualista. La presentación de Bethany Hughes habla de esto, de cómo muchos budistas tienen bueno, se critica un poco al budismo de que tiene este aspecto individualista y es que busca la mística, bueno, la búsqueda mística más bien parece casi siempre como atada al individuo, por así decirlo. Y por lo mismo, Escher y Buber son muy críticos de esta parte mística. No la menosprecian, pero dicen como, bueno, es que no, la cercanía con Dios no puede ser solo con uno mismo, sino que si la comunidad no es más cercana a Dios y si el mundo no mejora a ser un lugar más justo, pues de cierta forma como que nos estamos alejando de Dios y la mística como que queda relegada en segundo lugar, sino que, o sea, lo importante aquí sería no olvidar pues sí, que somos juntos, ¿no? Que uno no vive en un lugar aislado y que depende de los demás. Y bueno, ya me estoy extendiendo un poco, entonces ya lo voy a terminar, pero esta parte de la ética comunitaria me pareció fascinante y sobre todo por la dialéctica que tiene con esta parte de la mística en la religión, ¿no? Me pareció muy interesante y es un aspecto que no había considerado tan fuertemente. Y bueno, pues en última instancia mi valoración del judaísmo, un aspecto que rescate y que es el mismo que voy a criticar, es lo que más creo que bueno, que pues distingue al judaísmo y es su valoración por la tradición, ¿no? Uno puede ser judío si sigue estas tradiciones, si hace estas fiestas. Todas las fiestas tienen sus tradiciones y pues los judíos por lo general dicen, bueno, si tú sigues estas tradiciones, básicamente eres judío, más allá de si naciste judío bueno, de una madre judía, o la circuncisión, que es otra tradición, o el bar mitzvah, que es esta segunda comunión, que también es una tradición. Pero bueno, lo que iba con todo esto es que el judaísmo tiene mucho peso en las tradiciones y por lo mismo como que a veces se olvidan de actualizar o de renovar la tradición, ¿no? Están
tan concentrado en repetir y repetir y repetir y hacer esto porque esto es lo que hacemos todos los años y porque así tienen que ser las cosas, que a veces se pierden en un tiempo que es siempre cambiante y que por lo mismo requiere de cierta renovación de las tradiciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo mismo hay muchos judíos que ven confrontada su fe porque dicen, bueno, es que esto no me parece vigente como tal, o no me está hablando a mí, a mi experiencia. Es más, por ejemplo, con las mujeres que pues es una religión sumamente machista y entonces yo sí veo que muchas mujeres tienen muchos problemas para conciliar su fe por lo mismo, porque dicen, bueno, es que no está actualizado, es que esto es completamente irrelevante. Bueno, no quiero decir completamente irrelevante, porque tampoco es eso, simplemente como que pierde su vigencia y su, por lo mismo como su justificación en estos tiempos, ¿no? Que pues sí, y no tiene nada de malo ser crítico con las tradiciones, solamente es eso, tener esta apertura a la renovación de las tradiciones. Y bueno, me excedí por un poco, perdónenme.